Las ideas, el mundo de las ideas, tienen, mantienen y poseen la solvencia que les dan las personas que las aplican y el cómo las aplican. Cuando hablamos de un Estado recaudador, hablamos de un discurso militarista. Omitir que el discurso de un Estado recaudador es omitir que es un discurso militarista, es un favor que se hace a las feministas para que no queden incomodadas en su incoherencia. Pero su falta de coherencia aflora de todos modos en un montón de hechos más. Podemos decir que una persona que vive como vive la gente que vemos en los medios de comunicación, en todas las radios que la van de comunistas, de socialistas y de trotskistas, que vemos a sus espaldas en sus domicilios, enormes odas al capitalismo, cuando vemos en Vorterix a las espaldas de ciertos personajes un montón de chucherías carísimas de plástico que se pagan por marca, o la ropa que usan, o la tecnología que usan, ¿podemos realmente decir que ese discurso militarista de recaudación estatal para la redistribución popular, entre comillas, lo aplican verdaderamente? A ver, la gente de IMPA, ¿alguna vez se ha solidarizado con alguna de las ideas que yo he tenido o las ha robado para hacerlas ellos sin mí? La gente de FM La Tribu, ¿alguna vez se ha solidarizado con mis ideas de redistribución, con mis ideas de creación de trabajo, de creación de libertad de expresión, o las han robado? Las personas del Frente de Izquierda mismo, que roban canciones mías, o del kirchnerismo, que roban canciones mías, o del Proyecto Sur, o de Barrios de Pie, o de miles de organizaciones sociales como la CETEP, no, en ningún momento han redistribuido la libertad de expresión. De hecho, muy por el contrario, han creado a personajes ultramillonarios como Alperin, como Cristóbal López, como Lázaro Báez, como sus propios dirigentes en algunos casos, como Sigman. Eh, las ideas, uno puede coincidir en las ideas, como dicen ellos, coincidir con mis ideas de impuestos a los más ricos, pero no se ve que ellos distribuyan, compartan, socialicen lo que ya tienen bajo su poder, ni siquiera la libertad de expresión. Los discursos de recaudación del Estado siempre son discursos militaristas. El ejemplo más concreto de que esto es así es la reciente discusión salarial que mantuvo la policía como función de un agente de Estado, o la que han mantenido ciertas organizaciones sociales feministas cuando generan el golpismo interno de los partidos que atraviesan por diferencias de dinero y diferencias de adquisición de grupos mediáticos de poder, donde poder precisamente ganar más. Entonces resulta bastante extraño que se disfracen de hippies todos los personajes del feminismo cuando las guerras son siempre por dinero. Resulta extraño que, estando tan a la vista todo esto, las personas que hoy en día hablan de redistribución de la riqueza llevan 20 años sin ni siquiera redistribuir la libertad de expresión, mucho menos la riqueza. Cuando personas que son mucho más adineradas que yo han vivido durante 20 años robando mi trabajo, es difícil creer que están en contra de la explotación. Las personas que dicen tener las mismas ideas que yo, dicen tener las mismas ideas que yo, pero viven de modo muy diferente al cual vivo yo. Y de hecho aplican esas ideas de un modo muy diferente. Hemos visto en más de una oportunidad
el uso del Estado castigo. El Estado castiga, por orden política, a quien tiene una disidencia, un desacuerdo de aplicación de una idea. Como en este caso yo manifiesto un desacuerdo de aplicación de las ideas, porque quiero regular que esas ideas realmente generen una mejoría social, durante todo el tiempo donde yo hacía las denuncias a los grupos telefónicos, no recibí la ayuda de ningún sector político, ¿no? Ni cuando luché contra el Grupo Clarín, ni cuando luché contra La Nación, ni cuando luché contra Telecom, ni cuando luché contra Telecentro, ni en ninguno de los casos. Ni en ninguno de los casos. Todas estas personas que retoman mis discursos año tras año y que después se la pasan hablando de redistribución de la riqueza, no fueron capaces de redistribuir un celular ni siquiera para que yo pueda acelerar la presentación de evidencias en delitos y crímenes muy puntuales que han afectado a la vida de nuestra sociedad y de otras sociedades. Entonces, realmente es llamativo el deplorable nivel de discusión que se tiene al respecto. Hace poco vimos a Lali Espósito en un teleprompter con Francisca Valenzuela, con Patti Cantú, con Mon Laferte, y seguimos viendo a personas que han vivido de estas acciones y que nunca, 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 absolutamente nunca han redistribuido nada de lo que han ganado. Ni ellas, ni los otros, ni las taradas, ni nadie. No han en ningún momento aportado absolutamente nada, pero nada, de nada, a, a nada de lo que yo formé de forma independiente. Entonces, cuando vos cuando vos te manejás corporativamente y te corporizás como una fuerza que castiga la disidencia ideológica en nombre de la suma de libertades, atropellás todas las libertades, me parece que el uso que le das a una misma idea que tenemos en común, que es el impuesto a los más ricos, lo vas a usar como forma de castigo vertical a quienes no se dobleguen. El que no se doblegue a ser verticalista a las decisiones de los que se apropian del poder, recibirán el castigo de pasar hambre, pasar censura y pasar difamación, y lo hemos visto en práctica esto, y se repartirán nuestro trabajo las personas que no tienen el mérito de haberlo ideado ni realizado. Los aplausos sobre las luchas que hemos mantenido y donde nos han dado la espalda y después dicen que las han llevado a cabo ellas y ellos esas luchas. Esto ya es bastante largo en ejemplos, es bastante largo en ejemplos. Vos andá dirigente por dirigente de todos estos personajes políticos que hablan de redistribución de la riqueza y que te ponen comparaciones con pibes de la villa cuando ellos no son dirigentes que viven en la villa. Andá uno por uno a la casa de cada uno, a ver cómo vive cada uno, a ver si ellos ya están regalando la mitad de sus bibliotecas, de sus placares de ropa, de sus sueldos, de sus... Fíjate uno por uno a ver si es cierto que creen en dicha redistribución. Y si no es cierto, y bueno, entonces repensa de vuelta desde dónde vas a aplicar esa idea en la cual estás de acuerdo, porque desde dónde la apliques y con quién la apliques, influye mucho en el resultado posterior que esa idea tenga en su uso, en cómo va a ser usada.